en donde para resolver la controversia tiene que resolver asuntos de derecho estatal, le permite en áreas en donde el derecho estatal no está claro o en donde se trata de un asunto novel, le permite hacerle una pregunta al Tribunal Supremo o al Tribunal de Mayor Jerarquía de un Estado para que el tribunal le aclare cuál es la situación del derecho estatal que tiene que aplicar. Para poder enmarcar un poco las decisiones que voy a analizar, que son pocas decisiones, tenemos que hablar bien rápidamente del sistema que crea el artículo 3 de la Constitución Federal y de las distintas bases jurisdiccionales que se le reconocen a los tribunales federales. Una de las categorías más comunes de jurisdicción para los tribunales federales es cuando el Tribunal Federal tiene jurisdicción porque está resolviendo controversias que surgen al amparo de la Constitución o de las leyes de los Estados Unidos, y el Tribunal Federal entonces tiene jurisdicción para entender en esos casos. Otra de las grandes categorías de casos que existe es cuando el tribunal está aplicando, ¿verdad? Está ejerciendo su jurisdicción no por la ley sustantiva que está aplicando, sino por la identidad de las partes. Y ahí caen los casos en donde la base jurisdiccional es la de diversidad de ciudadanía. En esos casos, en los casos en donde la base jurisdiccional es diversidad de ciudadanía, el artículo 3 de la Constitución no dice cuál es el derecho sustantivo que se va a aplicar para resolver las controversias. Y hasta una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1842, se entendía que los tribunales federales tenían la autoridad de hacer federal common law para resolver esas controversias. Sin embargo, en 1938, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió un caso muy famoso, el caso de Erie versus Tompkins, en donde decidió que en los casos en los que el Tribunal de Distrito, el Tribunal Federal, está ejerciendo su jurisdicción por diversidad de ciudadanía, la ley aplicable que va a utilizar para resolver el caso es el derecho del Estado en donde se encuentra, cito, el Tribunal Federal. Así que, a partir de 1938, pues no fue difícil anticipar que en ese ejercicio que tienen que hacer los tribunales federales de aplicar el derecho estatal, iba a haber ocasiones en que el tribunal federal iba a tener dificultad aplicando el derecho estatal para resolver una controversia, bien fuera porque la controversia, ¿verdad?, no estaba claro el derecho estatal, o bien fuera porque se trataba de un asunto novel. Y ahí es que entra en juego entonces este procedimiento de la certificación interjurisdiccional. Este procedimiento existe en la inmensa mayoría de los Estados Unidos. El estado de Florida fue el primero en tener un estatuto que lo permitió en 1945, y la tendencia ha sido, ¿verdad?, a que cada vez más y más estados tengan este mecanismo. ¿Cuáles son los intereses, ¿verdad?, o los objetivos que se supone que adelanta este procedimiento de certificación? Pues el primero y el más importante es el de preservar, ¿verdad?, dentro del sistema federal los ámbitos de operación que deban tener cada uno de los sistemas de tribunales, y por lo tanto respetar que cada estado, cada sistema de tribunales de cada estado y de Puerto Rico también, ese Tribunal Supremo sea el tribunal que en última instancia paute el derecho del estado o de Puerto Rico. Así que si el Tribunal Federal, el Tribunal de Distrito Federal nuestro aquí, cuando está ejerciendo su jurisdicción por diversidad de ciudadanía, va a aplicar el derecho de Puerto Rico, se supone que lo haga de la misma forma y aplicando los precedentes que ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se supone que es el que va a pautar el derecho puertorriqueño, y se supone que lo que haga el Tribunal Federal sea sencillamente aplicar ese derecho, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, hay veces en que ese ejercicio no va a ser tan fácil por esas razones que acabo de mencionar. Estando entonces consciente de que estos son los objetivos, pues voy a analizar brevemente 4 decisiones en las que el juez presidente
o emitió opinión o emitió votos u opiniones concurrentes, ¿verdad? De los 4 casos les adelanto, ¿verdad? Porque los hechos no los voy a discutir así en muchísimo detalle, pero de los 4 casos les adelanto que en 3 de los 4 casos el Tribunal Supremo no contesta la pregunta que le certifica el Tribunal Federal. Y vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene eso y las razones que da el Tribunal Supremo para no contestar la pregunta que se le certifica, ¿verdad? El primer caso, el caso de Smith Delgado versus Oriental Bank del 2007, fíjense, en este caso la controversia que se da es una controversia en el contexto, ¿verdad?, de un procedimiento de quiebra, y hay una pregunta que es la siguiente, ¿verdad? Una persona, un banco, demanda a su deudor en cobro de dinero, en ejecución de hipoteca, se hace el procedimiento, se hace la venta judicial, y como ustedes saben, las personas que hayan participado en estos procedimientos, pues en ese momento no es que se hace la escritura, ¿verdad? Así no hace la escritura en ese momento. Desde el momento en que se adjudica la venta judicial hasta el momento en que se iba a hacer la escritura, el deudor se va a la quiebra. Entonces, como el deudor se va a la quiebra, eso, ¿verdad?, el procedimiento de quiebra paraliza automáticamente todos los procedimientos, y entonces no se puede dar el lanzamiento del deudor. El banco va al tribunal y le dice: tribunal, levante el stay porque ya ese bien salió del patrimonio del deudor. Salió del patrimonio del deudor porque se la adjudicó, ¿verdad?, en esa subasta. El deudor se pone diciendo que no, que bajo las leyes de Puerto Rico, que es la ley que se va a aplicar para determinar esto, como no se había firmado la escritura de compraventa todavía, no se había dado la tradición, pues ese bien continuaba dentro del patrimonio del deudor. Esto suena como un issue de derecho puertorriqueño, así, ¿verdad?, que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo sobre si es un issue de derecho sencillo, complicado, pero el punto es que el Tribunal de Quiebra dice: pues yo esto no sé, así que se lo voy a certificar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Acuérdense lo que les había mencionado anteriormente. ¿Cuál es el propósito de la certificación? Que sea el Tribunal Supremo de Puerto Rico y no un tribunal federal el que determine, de acuerdo al derecho de Puerto Rico, al Código Civil, a las normas que todos los abogados de Puerto Rico conocen, en qué momento es que ese bien salió del patrimonio del deudor. Eso es un issue total y absolutamente de derecho de Puerto Rico, y se reconoce que debe ser el Tribunal Supremo de Puerto Rico el que resuelva ese asunto, no un juez federal, ¿verdad? No un juez federal. Mientras el caso está pendiente, la certificación está pendiente, porque hay unos aspectos procesales de la certificación que realmente no vienen al caso, ¿verdad? Pero eso va al Tribunal Supremo, se presentan alegatos y el Tribunal Supremo pues considera el caso y después emite la opinión si decide que va a contestar la pregunta. Mientras el caso está pendiente del Tribunal Supremo, el deudor deja de pagar y desestima la quiebra. Y desestima también un procedimiento de apelación que había. Así que, pues se da el caso de que el caso pues iba a resultar, ¿verdad?, que académico, ¿verdad?, porque ya se había desestimado el caso, entonces no se iba a cumplir con el requisito, ¿verdad?, que está establecido en el procedimiento de certificación, que dice que el Tribunal Supremo va, y las decisiones del tribunal, que dice que el Tribunal Supremo va a contestar esas certificaciones cuando haya un caso real, ¿verdad?, y cuando el caso, la decisión del tribunal vaya a resolver definitivamente la controversia entre las partes. Así que el Tribunal Supremo deniega contestar la certificación. El juez presidente emite, ¿verdad?, un voto de conformidad, y la jueza asociada Rodríguez emitió un voto disidente al cual se unió el juez asociado señor Fuster y la jueza asociada Fior Mata. Lo que mencionaba Aníbal anteriormente, ¿verdad?, se deniega, ¿verdad?, no se contesta la certificación. El juez presidente en su voto dice que no se va a contestar la certificación porque se trata de un caso que se ha convertido en un caso académico. Sin embargo, la opinión disidente pues dice se debía haber contestado, y la contestación es esta. Contesta totalmente. El último párrafo es la contestación a la certificación. Más sobre esto un poco más adelante, ¿verdad?, en términos de,
¿verdad? Pues esa opinión disidente, ¿verdad? Pues, ¿qué valor tiene, ¿no? Que se está contestando la certificación. No estoy hablando en lo absoluto de los méritos, ¿verdad? De lo que se resuelve los méritos. Siguiente caso es el caso de Hernández versus Citibank. Este es del año 1994. Este caso trata de un accidente de tránsito en donde hay una muerte y se presenta una demanda de daños y perjuicios por esa muerte. Y resulta que el automóvil que está involucrado en el accidente era un automóvil que estaba en un lease. Y en el Departamento de Transportación de la Pública salía que el titular registral del vehículo era el Citibank. Como parte de la reclamación que usted está haciendo, que se presenta en el Tribunal Federal, pues surge la controversia de si por esa persona, si por el Citibank ser el titular registral bajo la Ley de Vehículos y Tránsito, tenía responsabilidad o no tenía responsabilidad. De nuevo, sin entrar en los méritos, Tribunal Federal dice, pues yo esta pregunta, como yo no sé la contestación, bajo la Ley de Puerto Rico, la voy a certificar al Tribunal Supremo y que sea el Tribunal Supremo el que la conteste. En el interín, y estando la certificación pendiente, las partes llegan a una transacción y Tribunal Supremo no contesta la certificación nuevamente porque el caso es uno que se ha convertido en un caso académico. Siguiente decisión es la decisión que el Tribunal Supremo efectivamente contesta la certificación, y en el caso de Mérida Ocasio Barber versus Eastern Airlines. Y en este caso se trata de una reclamación que hace una pasajera que va en un viaje y en donde tiene que hacerse un aterrizaje de emergencia porque hay una amenaza de bomba, y como parte de ese aterrizaje de emergencia que se hace y el desalojo de los pasajeros, la pasajera sufre daño. Y surge una controversia de que si se trataba esto de una acción contractual o una acción de daños y perjuicios. Y obviamente era importante determinar si era la una o la otra, porque si la acción se determinaba que era de daños y perjuicios, estaba prescrita, y si era contractual, no estaba prescrita. El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito le certifica la pregunta al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo contesta la pregunta. En esa opinión, que es una opinión del juez presidente, el juez asociado en ese momento, el juez presidente dedica una sección completa de la opinión para explicar por qué va a contestar la certificación que le hace el Primer Circuito. Y dice que en ese caso se está cumpliendo cabalmente con todos los requisitos, y enfatiza, ¿verdad?, que tiene que ser, ¿verdad?, cuando la contestación a la pregunta sea una que pueda determinar el resultado del caso y que de ninguna manera vaya a constituir una opinión consultiva o que vaya a estar atendiendo controversias que se han convertido en académicas, ¿verdad? Finalmente, el último caso es otro caso del 1987, caso de Juez Noble versus Ramos, en donde el Tribunal Supremo nuevamente se niega a contestar la certificación. En este caso es importante porque este es un caso en donde la base jurisdiccional que le daba jurisdicción al Tribunal de Distrito para ver el caso originalmente no era diversidad de ciudadanía, era un caso en donde la base jurisdiccional era cuestión federal, y el Tribunal Federal tenía que incidentalmente, ¿verdad?, entrar en consideraciones de derecho de Puerto Rico, y se certifica unas preguntas del Tribunal Supremo de Puerto Rico relativas a la jurisdicción que tenía o que pueda tener la agencia DACO, ¿verdad? El Tribunal Supremo nuevamente se niega a contestar. En este caso se niega a contestar no porque la controversia sea académica, sino porque el tribunal dice que como el Tribunal Supremo va a tener que hacer unas interpretaciones constitucionales de Puerto Rico de cláusulas constitucionales que son equivalentes a cláusulas de la Constitución Federal, el Tribunal Federal podría, una vez que el Tribunal Supremo emite su decisión, podría no seguirla y llegar a sus propias conclusiones en cuanto a la interpretación del derecho constitucional federal. Así que nuevamente tenemos esos tres casos, estos cuatro casos
en 3 casos el tribunal no contesta la certificación, en el 4º caso sí la contesta. Y yo lo que quería era plantear las siguientes interrogantes, ¿verdad? Y qué podemos colegir, ¿verdad? O concluir sobre la visión del juez presidente sobre el proceso de certificación. Lo primero es que llama la atención, ¿verdad?, que el juez presidente insiste en el cumplimiento estricto del requisito de justiciabilidad para evitar, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo a toda costa emita opiniones consultivas, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que cabría preguntarse si se justifica o no hacer una distinción en los casos en donde el Tribunal Federal está certificando una pregunta cuando está ejerciendo su jurisdicción por su diversidad de ciudadanía, a los casos en donde la pregunta que se está certificando es un caso en donde el Tribunal Federal podría tener, ¿verdad?, finalmente la potestad de no seguir o de ignorar la contestación que diera el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿verdad? Es una cosa que es importante, me da la impresión a mí, ¿verdad?, que a pesar de que se insiste consistentemente que el corolario de la doctrina de justiciabilidad, que el tribunal no va a emitir opiniones consultivas, en Puerto Rico es importante recordar que esta doctrina no responde a imperativos constitucionales, sino que se trata de limitaciones autoimpuestas por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Así que en ese sentido no existe un impedimento constitucional más allá de que el propio Tribunal Supremo, ¿verdad?, lo reconoció desde el caso de Ela versus Aguayo, ¿verdad? Pero no existe un impedimento constitucional para que el tribunal pudiese en esos casos tener quizá una visión más relajada de este requisito de justiciabilidad, particularmente del que tiene que ver con contestar controversias que se han tornado académicas. El Tribunal Supremo no ha tenido dificultad en otros casos en relajar el estándar, ¿verdad? En los casos en donde las controversias se tornan académicas, pues existe una doctrina muy importante, una excepción a esa, que es, ¿verdad?, cuando el caso es susceptible de repetirse y al mismo tiempo de evadir la revisión judicial. En los casos, en ambos casos, en el caso de Smith y en el caso de Citibank, el juez presidente concluye que a pesar de que esos casos son casos que son susceptibles de repetirse, no evaden la revisión judicial. Pero, pues no está elaborado mucho más, ¿verdad? ¿Por qué es que no evaden, ¿verdad?, la revisión judicial, particularmente estos casos? En este contexto, si se toma una visión un poco más utilitaria, ¿verdad?, más utilitarista de estas doctrinas de justiciabilidad, pues uno podría preguntarse, ¿verdad?, ¿qué se gana o qué se pierde, ¿verdad?, con insistir de esta manera tan estricta, ¿verdad?, en los conceptos de justiciabilidad en el contexto de contestar certificaciones que puedan presentar los tribunales federales, ¿verdad? Por un lado, resulta difícil, en mi opinión, imaginar qué es lo que se perdería, ¿verdad? Los argumentos que tradicionalmente se adelantan para no contestar casos, ¿verdad?, que se han convertido en académicos, es pues que no se ha desarrollado un récord adecuado, que el tribunal podría incurrir un error por no tener los hechos concretos, etcétera, porque no existen partes adversativas, pero en esos casos claramente esos elementos no estaban presentes, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que lo que se pone en riesgo es algo importante, y lo que se pone en riesgo es precisamente que los tribunales federales sencillamente tengan menos disposición de hacer certificaciones de preguntas al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo creo que es importante que reconocer que los tribunales federales, al momento de tener que aplicar la ley de Puerto Rico, hacen un ejercicio muy parecido al que hace cualquier juez, ¿verdad?
y podrían decidir en un momento dado, esto está no necesariamente claro, pero yo voy a hacer mi mejor interpretación posible, o tener la deferencia de decir, esto es un asunto que yo se lo voy a certificar al Tribunal Supremo. En el caso de Quesnogle, cuando el Tribunal Supremo no contestó las preguntas certificadas, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en una opinión del juez Coffin, pues tuvo unas palabras bastante fuertes, ¿verdad? Y se quejó bastante de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no lo hubiese contestado la pregunta certificada. El juez Campbell tuvo que intervenir y escribir una opinión para decir, bueno, esto no es el fin del mundo realmente, yo estoy mucho más optimista que mi colega y confiamos en que en el futuro, pues, ¿verdad? Esto no va a ser el fin del mundo. Pero otros jueces de ese tribunal, particularmente el juez Celia, ha escrito artículos diciendo que la certificación es esencialmente una pérdida de tiempo y que lo que hace es retrasar los casos más y que no cumpla ningún objetivo importante. Yo creo que en ese sentido el juez Hernández Denton ha sido muy cauteloso y muy celoso de proteger la integridad y la dignidad del tribunal, y en ese sentido claramente en aquellos casos en donde existe la posibilidad de que lo que se resuelva el Tribunal Federal no lo va a acatar y no lo va a seguir, pues en ese caso se justifica no contestar las preguntas que se certifiquen. Por otro lado, en casos como el caso de Hernández y en el caso de Smith, pues realmente se trata de, en muchas ocasiones, prolongar la vida de interpretaciones de derecho que puedan ser equivocadas, que tienen un efecto, ¿verdad?, bastante perjudicial en los litigantes, y es una invitación a que el Tribunal Federal resuelva estos issues de derecho puertorriqueño como mejor entienda. El caso puede, ¿verdad?, que eventualmente llegue al Tribunal Supremo, ¿verdad?, que no evada la revisión judicial, pero y en ese periodo de tiempo, ¿verdad?, ¿por qué permitir que una interpretación del derecho de Puerto Rico que es equivocada pueda estar allá afuera por años, ¿verdad?, por años, y que por razones diversas el caso no llegue al Tribunal Supremo? En ese sentido, yo creo que se justificaría poder adoptar una visión un poco más relajada en estos casos, y después de todo, los que se beneficiarían serían no solamente las partes en Puerto Rico, sino el Tribunal Supremo como institución, al salvaguardar su prerrogativa dentro del sistema constitucional federal, ¿verdad?, al cual pertenecemos, de ser el máximo intérprete del derecho puertorriqueño. Yo creo que en ese sentido se haría una gran contribución, y yo creo que en ese sentido sería interesante ver si esta visión que algunos de los compañeros que me han precedido de pragmatismo que ha tenido el juez Federico Hernández Denton durante su estadía en el Tribunal Supremo podría tener cabida también en relajar un poco estas normas de academicidad y de justiciabilidad, particularmente en el contexto de los casos de certificación. Concluyo diciendo que, como todos los que me han precedido, ¿verdad?, que para mí pues fue un gran honor haber podido trabajar con el juez Hernández Denton. Yo creo que en lo personal es evidente que el juez Hernández Denton tiene un grandísimo interés en el mantenimiento, ¿verdad?, de las relaciones cordiales y armoniosas con el Tribunal Federal. De hecho, él ha sido instrumental en que muchos de nosotros que fuimos suboficiales jurídicos tuviésemos también la oportunidad de ser oficiales jurídicos en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, y eso ha sido reconocido, ¿verdad?, como algo que ciertamente hace que ese tribunal sea más sensible a la necesidad de interpretar el derecho puertorriqueño según lo adoptado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Arendén. Estoy consciente de la hora, voy a ser bien breve. Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un honor poder dirigirme a
ustedes y en particular al juez, a quien voy a aprovechar y compartirle que durante estos 20 años casi desde que salí de su oficina he tenido la oportunidad de trabajar como litigante y me ganó el pan asesorando clientes de cómo cumplir con las leyes laborales, que es de lo que les voy a hablar hoy. Y agradezco enormemente muchas de las decisiones del juez que son tan, como han dicho los compañeros y dependido del panel que me precedió, tan pragmáticas, siempre insufladas de un sentido de cuáles son las consecuencias que tiene la norma y cómo yo voy a manejar esa norma en el día a día del entorno laboral. Y me voy a enfocar en el entorno laboral privado. La tesis que yo desarrollo en el artículo que he presentado para la revista es cómo el juez siempre se esmera en que sus decisiones sean manejables, sean pragmáticas y dar guías claras a las personas que tenemos que manejar eso allá afuera para poderlas implantar. Le había dicho algo que iba a hablar sobre la decisión de Arroyo versus Latán, pero antes de pasar a Arroyo, yo tengo que discutir dos decisiones. Voy a empezar por una de ellas, que es de mis favoritas del juez, y que las personas que trabajan conmigo siempre me bromean porque me paso citándola. Y es la decisión de Secretario del Trabajo versus GP Industries. ¿Por qué me gusta tanto esa decisión? Es una decisión que interpreta lo que es el concepto de la justa causa para el despido en el contexto laboral. Para las personas que no están familiarizadas, en Puerto Rico existe una ley, la ley 80, que dispone que cuando una persona es despedida sin justa causa, pues hay una mesada que hay que pagar. En este caso, para mí es interesantísimo porque se trata de un despido por adulterio. Los muñequitos del caso son muy interesantes. En ese caso, había un empleado, que es el demandante. El demandante llevaba 20 y pico de años trabajando en esta empresa, tenía un récord intachable y desarrolla una relación sentimental, y utilizo el término relación sentimental porque es el que usa el juez Hernández Denton, no es el que usa la mayoría, que en todo momento se refiere a la relación como la relación adulterina. Pues desarrolla una relación sentimental con una compañera de trabajo. Eventualmente, ¿cuál es el problema ahí? Es que el marido a quien le estaban pegando los cuernos trabajaba allí también. Así que estábamos todos juntos allí en el medio de trabajo. Y aquel señor, el esposo, sabía de lo que estaba pasando porque la mujer le había confesado el trauma, ¿no?, que estaba teniendo porque le estaba siendo infiel. Trataron de reconciliarse en estas historias trágicas de pareja, pues eso no funcionó porque estaba todo el mundo trabajando allí. Eventualmente el marido comenzó a tener deficiencia en el desempeño y se queja. Cuando le van a llamar la atención, dice: pero es que mira, lo que me está pasando a mí es que mi mujer me está haciendo infiel con fulano, que también trabaja aquí, y eso a mí me está afectando mi desempeño. Así que, ¿qué hace el patrón? El patrón sopesa sus normas, el efecto del lugar de trabajo, y despidió a los dos, al hombre y a la mujer. A mí me fascina esta decisión porque es que el juez Hernández Denton, en su opinión, no es la mayoritaria, él suscribe lo que yo le llamo en el artículo un enérgico disenso, muy lleno de citas interesantes y de lenguaje colorido. Y es que la decisión mayoritaria tiene un tono moralista que se parece a algunas decisiones que hemos visto quizás más recientes en las sentencias del tribunal, pero tiene un lenguaje que yo quisiera leer de parte, que yo creo que provocó tanto al juez, y perdonen mis espejuelos de Harry Potter, si yo llego a saber que tenía que ponerme en público, hubiese traído el caso de impresión más grande. El tribunal, la mayoría, dice de esta manera cuando está explicando, ¿no?, cómo un patrono puede determinar si hay justa causa para el despido al amparo de la ley 80. Dice: el patrono tiene perfecto derecho a evaluar su personal a base de las normas de la empresa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y ello debe tomarse en consideración a los fines de determinar justa causa para el despido. Además, tiene derecho a evaluar su personal a base de los valores morales y de orden público prevalecientes en Puerto Rico, de conocimiento general en nuestra sociedad, cuando el cumplimiento o violación de estos puede mantener o alterar el buen y normal funcionamiento de la empresa.
Y yo cito ese lenguaje porque todos sabemos que en Puerto Rico y en casi ningún sitio realmente nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que es moral. Hay cosas que son quizás básicas, ¿no? Que podemos entender que no se debe privar de la vida a un ser humano, pero hay tantas otras cosas que son áreas grises. Sin embargo, pues la opinión mayoritaria utiliza ese lenguaje y entonces comienza a hacer esta disertación de que el adulterio es delito en Puerto Rico, el adulterio es una violación al contrato matrimonial y es inclusive causa de divorcio y además es pecado. No lo dice en blanco y negro que es pecado, pero básicamente está diciendo que hay un consenso entre las religiones que esto está mal. Y a base de eso, pues el patrono, aunque no tenía ningún reglamento que prohibiera las relaciones entre los empleados, pues tenía justa causa para despedir a estos empleados, porque a pesar de que no había reglamento, como ya había conducta delictiva, conducta con violación del contrato matrimonial, conducta pecaminosa, adulterio, perdón, es el término que utiliza en todo momento la mayoritaria, pues eso debe ser suficiente para que haya justa causa para el despido. Y ante esto, el disenso del juez Hernández Denton es fabuloso, es genial, porque él está no solamente, y juez, usted me disculpa, a lo mejor yo lo estoy leyendo mal y usted podrá decirme al final, pero es que la indignación es patente. Primero, en cuanto al tono moralista de la decisión. ¿Qué es esto de que vamos a hablar ahora de que el patrono puede juzgar a la gente a base de moral prevaleciente, los valores que todos en la sociedad puertorriqueña estamos de acuerdo? Qué peligroso ese poder que está poniéndose en las manos del patrono para que decida qué es moral, qué es inmoral. Lo que es moral para mí, a lo mejor para el vecino no lo es, y viceversa. ¿Y cómo se le va a dar al patrono una potestad tan peligrosa como esa? El patrono, dice el juez Hernández Denton, si quiere utilizar las relaciones sentimentales como base quizás, o quiere regularlas, ¿no? Porque el juez reconoce que ciertamente todo va bien en una relación hasta que algo no mal. Y entonces de repente el patrono tiene dos empleados en una relación consensual que se puede convertir en una relación no consensual y tenemos todos los problemas que se conocen en el campo laboral de hostigamiento sexual. O también puede haber problemas de poder, de la relación de poder entre los empleados que están envueltos en una relación. Entonces puede traer problemas y el juez reconoce que sí que puede haber un interés legítimo del patrono de que esa conducta reglamentarla. Pero él dice, pues que lo haga, que reglamente. Pero no es que simplemente desde que se sentó un día y decidió que el adulterio es inmoral, y entonces pues a base de eso es justa causa para el despido, porque ya la religión lo dice y lo dicen las leyes delictivas. No. Tiene que el patrono hacer un reglamento. Y en ese reglamento, no es cualquier reglamento tampoco, sino es un reglamento, como bien señala el juez, que debe ser consono con el derecho a la privacidad, a la intimidad de los empleados y reconocer lo que puede ser una confraternización normal y lo que es la necesidad de confraternizar normalmente en el lugar de trabajo. Pues la idea no es esterilizar el lugar de trabajo de toda interacción entre los sexos, entre los géneros opuestos. Entonces, el juez también discrepa de la opinión mayoritaria, no solamente en el uso del tono moralista y no solamente en el decir que dice que tiene que haber un reglamento, la mayoría entiende que no tiene que haber un reglamento para la acción disciplinaria. También discrepa en que no por el mero hecho de que haya una relación entre empleados, así que la relación sentimental sea entre empleados, ya necesariamente tiene un impacto en el lugar de trabajo. Porque la mayoría dice, basta con que sea una relación entre empleados para que legítimamente el patrón no pueda tomar acción, porque ya va a haber un impacto en el lugar de trabajo. El juez dice, no, hay que ver cuál es ese impacto, cuál es la naturaleza de esa relación, y ciertamente, digo, el juez no lo dice en estas palabras, lo dice más bonito, pero lo que quiere decir es, ciertamente, chismes de pasillo, el que haya chismes de pasillo y el que haya un empleado que se sienta afectado no va a ser suficiente para entender que eso ya es una relación directa con el lugar de trabajo, que el patrón tiene una derecho a tomar acción disciplinaria. Otra cosa que el juez se indignó enormemente en ese caso es que el patrono decía, no, si yo lo que estoy haciendo es previniendo el hostigamiento sexual. ¿Por qué? Pues ya
algunos de ustedes quizás conocerán el caso de Medicare Savings Bank versus Vinson del Tribunal Federal, donde la mujer se había acostado unas 40 o 50 veces con su jefe y el Tribunal Federal determina, no es que se acostó voluntariamente, es que aunque se acostó voluntariamente, porque aquí no hubo una pistola en la cabeza de ella para que se acostara con el jefe, pero lo hizo porque tenía miedo a perder su trabajo, así que hay hostigamiento laboral. Así que el patrón no puede decir, quería decir, yo quiero prohibir esto porque aunque ellos se están acostando consensualmente ahora, pero yo no sé cuándo puede haber una alegación de que hubo hostigamiento. Y el juez le dice, es que yo tengo que citar el lenguaje, dice, el uso artero y falacioso por parte de un patrono de las leyes para la prevención del hostigamiento sexual como subterfugio para el despido de 2 empleados desvirtúa su propósito. ¿Y por qué el juez dice que fue un uso artero y falacioso? Porque ese patrono en su vida se había molestado porque era una política de hostigamiento sexual. Así que él dice, no me la vengas a invocar ahora porque tú ni siquiera tenías una política hecha. Y entonces, además de eso, el patrono decía, mira, pero es que aquí el marido, el pobre marido vejado, está sufriendo. ¿Y qué dice el juez eso? Y eso me encanta porque esto, la mayoría no lo destaca tanto, pero el juez en su opinión disidente lo destaca. Dice, pero si este señor hizo lo mismo, porque esa esposa que le estaba siendo infiel a él en el lugar de trabajo, fue el amante de él también, con quien ella fue infiel a su esposa. Y el juez dice, por más arraigado que esté el proverbial chauvinismo del marido en la cultura puertorriqueña, no debe condonarse mediante el despido de los empleados. Así que el juez también da otras razones, ¿no? Pero entre ellas que podría considerarse que hay discrimen por razón de género, porque cuando el que cometió el adulterio inicialmente fue el que ahora era el marido vejado, ahí no lo votaron. Ahí estaba sentado ese señor todavía trabajando 20 y pico de años después. Pero cuando lo comete entonces hay un hombre y una mujer envueltos. En ese caso, pues aunque el patrón no despidió a los dos, pero antes no había tomado acción contra un varón y la estaba tomando ahora contra una mujer. Así que el juez levanta todas esas banderas rojas y disiente, en ese caso, en mi opinión, dando una lección de cuál es el lugar de las opiniones personales de los jueces en el proceso de decidir sobre la justa causa del despido. El juez enfatiza, esto no es que yo como juez vengo aquí a decir cuál es mi moral prevaleciente, yo no soy la voz de la moral, yo soy la voz de la justicia. Y aquí lo que hay que ver en un caso de ley 80 es cómo se afecta el lugar de trabajo y hasta dónde puede llegar el patrón a regular la conducta íntima del empleo. Así que bueno, esa es una de mis decisiones favoritas del juez. Otra de mis decisiones favoritas del juez, que yo le llamo siempre con cariño, el caso del Festival de las Flores de Bonito. El caso de un caso de hostigamiento, bueno, no es un caso de hostigamiento sexual, es un caso de ley 80. Lo que pasa es que envuelve expresiones vastas sobre el concepto de hostigamiento sexual y la doctrina de hostigamiento sexual, que se estaba en aquel momento, creo que era quizás el segundo caso que la exponía en algún detalle esa doctrina. Y como siempre le llamo por el caso del Festival de las Flores de Bonito, el nombre correcto es Delgado Solarte versus Hospital Interamericano de Medicina Avanzada. En ese caso, era de una, la jefa de la cafetería de la cocina del hospital, tenía un subalterno, y el subalterno estaba loco con la jefa. Entonces empezó a tratar de hacerle acercamientos a la jefa. Y le dice, en una ocasión le invitó a salir. ¿Y a dónde le invitó a salir? Porque y por eso es que yo le llamo el caso del Festival de las Flores de Bonito. Él le invitó a salir no a un hotel en Cagua, no, ni a darse un palo, al Festival de las Flores de Bonito. Ese fue el primer incidente. Ese segundo incidente, también hay envuelta una invitación a salir. Pero, y aquí es donde la cosa se pone seria para el pobre Delgado Sayas. Y es que él decidió bloquearle la salida del baño a la jefa para sorprenderla. Cuando ella salió del baño se lo encontró así, cuadrado en la pared, impidiéndole el paso. Y la invitó a salir. La opinión no dice, bueno, ¿a dónde fue que la invitó a salir? Pero ya asumo que si el primero fue el Festival de la Flores de Bonito, a lo mejor el otro fue una invitación menos interesante. La cuestión es que la jefa se sintió
intimidada, incómoda, hostigada. ¿Y qué hizo? Y porque para mí es interesante lo que decide, porque ella como jefa puede implantar la política del hospital y tomar acción disciplinaria contra su subordinado por estar haciéndole acercamiento no deseado. Pero ¿qué ella hizo? Pues ella fue y se quejó internamente utilizando el mecanismo que tenía el hospital para tramitar este tipo de situaciones. El hospital investigó y le preguntó al empleado, que muy cálidamente dijo: a mí me gusta mucho mi jefa como mujer. Y él, por honesto, se colgó. Porque el hospital determinó que él había violado la política de hostigamiento sexual del hospital y lo despide. ¿Y cuál es la controversia? En medio de la controversia aquí es que él fue el secretario del Trabajo a presentar una querella de ley 80, de despido injustificado. Y el secretario del Trabajo decide darle representación legal. Y es quien lleva el litigio en contra del hospital, alegando que el despido fue injustificado. Y entonces es interesante, ¿no? Porque esto es el Departamento del Trabajo alegando que despedir a alguien por violar la política de hostigamiento sexual es un despido injustificado. Y para mí la decisión es muy interesante porque el juez hace unas expresiones que a mí me son muy útiles como representante de patrono y asesora laboral, que me permiten a mí escapar la terrible decisión de estar entre la espada y la pared. ¿Cuál es la espada y la pared que enfrentan muchos patronos en este contexto? Es, si yo tomo mi política de hostigamiento sexual y yo hago un despido, ahora tengo la ley 80 de riesgo. Pero si no hago el despido por evitarme el riesgo de la ley 80, pues tengo de riesgo una reclamación de hostigamiento sexual en las costillas. Entonces, ¿qué hago? Es difícil muchas veces, pero en ese caso el juez da una herramienta muy buena para poder manejar la situación. El juez dice: el hospital tiene una política, los empleados la conocen, la política es clara, es legal, es consona, es paralela a lo que son las definiciones de la guía sobre lo que es hostigamiento sexual. El patrono hizo su investigación y concluyó que esa conducta del empleado violó esa política. El manual decía que bastaba con una primera falta de hostigamiento, que en Puerto Rico, bajo la ley 80, el despido a la primera falta realmente es la excepción a la ley 80. La ley 80 siempre requiere un patrón de conducta impropia. Pero si yo espero el patrón de conducta impropia o el patrón de violaciones a la norma de hostigamiento sexual, entonces tengo en las costillas la reclamación de hostigamiento. Así que el juez dice: es razonable que un patrón no tenga la norma de despido a la primera falta. Y así determina que ese señor, el delegado Sayas, estuvo votado justificadamente. Yo estoy de acuerdo con el resultado. Yo tenía algún comentario para el juez. Lo primero, que la decisión es de avanzada, porque al principio, cuando surge la doctrina de hostigamiento sexual, había controversia sobre si podía aplicar entre un subalterno hacia una jefa, porque precisamente se entiende que un subalterno no tiene poder. El hostigamiento sexual tiene que ver mucho con la relación de poder entre los pares. Pues el subalterno no tiene poder de afectar a la jefa o viceversa, porque puede ser la mujer al jefe también. Y entonces, pues, debiera ser un issue disciplinario, debiera ser que el patrono y la jefa tomara acción disciplinaria. Pero no debiera haber un caso de hostigamiento sexual. Sin embargo, el juez reconoce que sí, que aún en ese contexto se puede dar un caso de hostigamiento sexual a la inversa, básicamente, porque es del subalterno hacia la jefa. Así que eso es innovador. Y otro punto que también de esa decisión es importante e innovador para mí, aunque es peligroso, yo encuentro que es peligroso, que dice que el patrono, que esa conducta en sí constituyó hostigamiento sexual. Ustedes oyeron los incidentes que yo les relaté, no sé si hay más de eso es lo que leí en la decisión web, pero suena como que si yo algún día estoy al revés, ¿no? Y estoy representando al patrón en un caso de hostigamiento, yo pensaría, quizás esos eventos no fueron lo suficientemente severos o recurrentes, que son los criterios de hostigamiento sexual, para dar paso a una reclamación de hostigamiento sexual. Así que realmente no se configura legalmente conducta tan severa como para un hostigamiento sexual.
Eso podría ser un punto de controversia, ¿no? Si yo estoy al otro lado, esa decisión me dice a mí que entonces ya yo con esos 2 incidentes tengo un hostigamiento y responsabilidad por hostigamiento. Ahora, yo propongo, ¿verdad?, con mucho respeto, que quizás podemos argumentar que lo que el juez nos está, el instrumento que nos está dando el juez es, el patrono no necesariamente tiene que llegar a esperar al punto que la conducta de un empleado llegue al nivel legal de hostigamiento sexual para tomar acción. El patrono de su política puede determinar que va a tomar acción antes de que llegue a ese nivel de severidad, y por eso es que se permite la norma del despido a la primera falta como excepción a la ley 80. Así que ese es otro de mis casos favoritos del juez. Yo, en verdad, la primera vez que leí el caso, le cogí pena al señor con eso de la invitación al Festival de las Flores de Bonito, pero hay que reconocer que a mí quizás me intimidaría también que se me pare frente a la puerta del baño y no maneje el sábado. Y creo que eso es el incidente determinante para el juez, esa amenaza física, porque eso es lo que es, una amenaza física. Y entonces, como sé que ya son casi las 5:30, voy a ir directo a Arroyo ahora. Porque Arroyo para mí es importante porque precede a otro de mis casos favoritos, que es el de Segarra versus Royal. En los dos casos, el de Arroyo, como adelantó el juez hoy, es el caso del polígrafo, donde el patrono tenía una norma absoluta que decía: aquí todo el mundo se tiene que someter a una prueba de polígrafo cuando yo se lo pido. Y si yo se lo pido, me dice que no, está en una suspensión de 1 o 2 semanas. Y después, cuando vuelva, se lo voy a pedir de nuevo. Y si no se la quiere hacer de nuevo, la suspensión viene otra vez y es más larga. Y si a la tercera vez que venga se lo voy a pedir y no se lo quiere hacer, entonces está despedido. ¿Qué pasa? En ese caso, Arroyo dice: lo suspendieron porque no se quiso hacer la prueba la primera vez. Y dice: espérate, me van a votar, porque la norma es así, progresiva. Él radica un recurso de injunction preliminar y permanente para invalidar esa norma. Y dice: esta norma me invade mi derecho a la intimidad. Porque pues la prueba de polígrafo determina si yo estoy mintiendo o no, y yo tengo derecho a tener mi mente, ¿no? Mis pensamientos no deben estar al alcance de mi patrono, porque sí. En ese caso, la mayoría, que por la voz de la juez Naveira, reconoce que en efecto hay un derecho a la intimidad oponible entre partes privadas que aplica en el lugar de trabajo. Y que eso ya de por sí es innovador, porque usualmente los derechos constitucionales aplican ante el gobierno, pero aquí estamos importando al lugar de trabajo la protección contra ataques a la intimidad. Ahora, interesantemente, en este caso, el juez disiente, pero no es porque esté en desacuerdo con el hecho de que la intimidad se protege en el lugar de trabajo. Es interesante porque, bueno, en este caso el juez está partiendo hilos finos. Dice: aquí la intimidad no aplica necesariamente, pero tenemos la integridad personal, el derecho a la protección contra ataques a la integridad personal en el lugar de trabajo. Y por esa modalidad, que es la sección 16 de la Constitución, de la Carta de Derechos, perdón, por ahí sí entra la protección que está invocando este empleado. Y ciertamente hay un derecho a que ese empleado arbitrariamente no se le invada la intimidad a través del derecho a la protección contra ataques a la integridad personal. Pero, ¿cómo es que el juez trae esa protección? No es una norma absoluta como hizo la mayoría. Ese es el problema que tiene el juez con la opinión mayoritaria, es que es sumamente abarcadora y no da guías concretas de si pudiese haber excepciones, porque después de todo puede haber ocasiones, reconoce el juez, en que el patrono tenga un derecho o una necesidad legítima de hacer una prueba de polígrafo. Y ese derecho del patrono de poder utilizar esa tecnología no se puede descartar de plano como está haciendo la mayoritaria, que dice: estas pruebas no se pueden usar porque invaden los pensamientos de los empleados. El juez dice: no necesariamente, porque depende de cómo se usa esta tecnología, cómo se usa y cuál es el fin. Y da unos criterios de los que a mí me gustan, que son criterios concretos con los cuales yo puedo trabajar y asesorar a mis patronos, a mis clientes. Y son los siguientes. Primero, hay que ver cuál es la necesidad de hacer la prueba. Tiene que haber un interés, y utiliza el término apremiante, que es típico del análisis que se hace cuando se analiza si
los derechos constitucionales y si hay una invasión, una privación de un derecho constitucional, tiene que haber un interés apremiante de parte del patrón. No puede ser como en este caso, que era periódicamente hay que someterse a estas pruebas. Tiene que ver qué es el tipo de polígrafo, no todas las máquinas son iguales, tiene que estar el equipo validado científicamente, no puede ser simplemente un equipo que lleve allí 15 años, 10 años y nadie sabe de verdad si está midiendo correctamente las cosas. Hay que ver quién es el que está administrando la prueba, que sea un técnico que conozca lo que está haciendo, que esté certificado, qué preguntas se le van a hacer, porque depende de cuán íntimas sean las preguntas, realmente hay una invasión a la intimidad. De otro modo, si se están preguntando cosas que tienen que ver directamente con sus labores, de si se hizo o no se hizo tal gestión en el trabajo, por ejemplo, porque eso va a violar la intimidad de un empleado. Hay que ver con qué frecuencia se utiliza la prueba, hay que ver quién va a tener acceso a los resultados y qué oportunidad se le da al empleado de retar esos resultados. Ahora, con esas normas, yo puedo funcionar, porque me estás diciendo, el juez nos está diciendo, hay un derecho a no tener ataques abusivos contra tu integridad personal en el lugar de trabajo, pero ese derecho no es absoluto, pero aquí están unas guías concretas que pudimos utilizar. Si la mayoría hubiese adoptado, ¿no?, ese tipo de guía, hubiese sido una decisión mucho más manejable en el lugar de trabajo y reconociendo a la vez la legitimidad que puede haber en el uso de esta tecnología. Y el juez da también varios ejemplos donde se pudo utilizar, por ejemplo, si se trata de una industria altamente peligrosa, si se trata de la industria farmacéutica, si se trata de investigaciones que tienen que ver con la seguridad pública, pues hace sentido poder utilizar este tipo de tecnología. Así que ahí el juez dio unos consejos muy prácticos, una visión muy práctica que desafortunadamente no fue adoptada en la mayoría, pero que ciertamente para mí son las guías que yo utilizo, porque son las únicas prácticas, las únicas guías prácticas que hay. Y me parece que hace mucho sentido, en lugar de hacer lo que hizo la mayoría, descartar per se el uso de la prueba. De hecho, la mayoría no descarta per se, el lenguaje que usa la mayoría es, en las circunstancias de este caso, su uso es inconstitucional. Pero no dice en qué circunstancias sería constitucional. Y esas son las guías que provee el juez en su licencia. Y entonces, ¿por qué esa opinión me lleva a otro de mis casos favoritos, que es el de Segarra versus Royal Bank? Pues porque en esa opinión el juez habla de nuevo del derecho a la intimidad en el lugar de trabajo. Esta vez no frente a una práctica política del patrono, sino lo que es el meollo de la interacción humana en el lugar de trabajo. Cuando la interacción humana en el lugar de trabajo puede o no llevar a una reclamación de derecho a la intimidad. Nosotros los puertorriqueños siempre vivimos somos calurosos, somos fogosos, somos chismosos, hay de todo, ¿no? Y en el lugar de trabajo, en este caso en particular de Segarra, lo que había era una empleada que estaba muy molesta con su jefe. ¿Y hasta cuándo ¿no? el proceso de los jefes poner disciplina y la manera de imponer disciplina puede o no llevar a una reclamación de violación del derecho a la intimidad? Y esta vez sí el juez habla del derecho a la intimidad en la opinión de Segarra. Ya no estamos distinguiendo, y me corrige si me equivoco, entre lo que es la integridad personal en el trabajo y el derecho a la intimidad, porque van de la mano ambos derechos. Uno ciertamente comienza a formar parte de la otra en esta decisión del juez. Y en ese caso, para hacer una historia larga, breve, la empleada que llevaba, y esto lo dice la opinión del juez, llevaba 20 y pico de años trabajando en el Banco de Ponce. Y el banco, el Royal Bank se la lleva a trabajar con ellos. Y eso es importante, porque eso te está diciendo ya, el juez le está diciendo el mensaje, como esta persona estaba trabajando en un sitio y se la llevaron a trabajar en otro, después de tener un récord bueno allá. Ella se tiró una maroma que le salió, hasta cierto punto le salió mal, pero esas son cosas que pesan en el ánimo del juzgador. El banco le hizo una oferta probatoria que no le habían dicho que iba a ser que era probatoria como iba a empezar, pero empezó en probatoria. ¿Qué pasa? La empleada no le fue como ella esperaba. No necesariamente por faltas de ella, había también cosas, a ella le habían traído para poner la casa en orden aparentemente, pero no estaba teniendo tanto éxito poniendo la casa en orden, así que su desempeño no le estaban dando las mejores evaluaciones. No eran malas, estaban rayando en el mínimo requerido de desempeño. Y entonces le comenzaron a dar memorandos disciplinarios, memorandos
sacaron de sitio. No fue una reducción de salario, ni mucho, pero sí la trasladaron del lugar. Y ella llegó a un punto que ella comenzó a quejarse y eventualmente, ¿qué hizo? No la despiden, ella se fue en licencia bajo el fondo. Y entonces, ella eventualmente expiró su licencia, el patrono entonces la dejó cesante porque nunca se recuperó para trabajar. Entonces, ¿cuál es? Ella va y demanda, ¿cuál es la teoría de ella? La disciplina, de la manera que mi patrono me trató, fue una violación a mi derecho a la intimidad. ¿Qué pasa? Ese es el pan mío de cada día. Yo trabajo todo el tiempo con disciplina. Si los patronos no pueden imponer o manejar la disciplina y el desempeño de sus empleados, entonces, si no tienen guías claras de cuándo lo que están haciendo puede ser una violación al derecho a la intimidad, pues entonces estarían los tribunales abacorados de litigio, porque aquí todo el mundo entiende que se le violó su intimidad, todo el mundo se siente que ha sido maltratada. Y en este caso, esta persona no está lejos de tener razón en decir, caramba, yo que me estaba yendo también en este otro banco, me traen a trabajar aquí ahora para resolver problemas y me están echando a mí todas las culpas de cosas que existían antes que yo. O sea que no está tan descabellado que ella se sienta que no fue tratada justamente. Pero el juez, en su gran sabiduría, para poder separar el grano de la paja y no trivializar el derecho a la intimidad, el juez dice, bueno, aquí lo que sucede no llega al nivel requerido para configurar una injuria de rango constitucional y da unas guías claras de cuándo es que un proceso disciplinario podría convertirse en una injuria de rango constitucional. Lo más importante para mí es que el juez reconoce que no todo sentimiento de descontento en el lugar de trabajo de parte de un empleado configura una injuria constitucional. Como les digo, si no fuera así, estarían todos los casos de disciplina siendo litigados en este país. Hay que ponerle seriedad a la que es un derecho constitucional, y eso es lo que hace el juez en esta decisión, y da unos criterios muy útiles, que voy a citar algunos de ellos. El juez dice que hay varios factores objetivos que hay que considerar para ver si el proceso disciplinario, se me olvida, es importante, le decían la gordita. Y eso fue una de las cosas que ella se quejó, el patrono en conversaciones privadas hacia ella se refería como la gordita. Y entonces eso fue parte de su reclamación de que eso le violaba su derecho a la intimidad. Y el juez dice, y estoy citando, meros traslados no configuran una violación al derecho a la intimidad. Envío de memorando, tampoco. Siempre que cuando se evalúe la labor realizada, es preciso que tales traslados o comunicaciones sean arbitrarias, irrazonables y caprichosas, que generen una atmósfera hostil que impida del todo su sana estadía en el trabajo, que sean originadas por un motivo ajeno al legítimo interés de salvaguardar el efectivo desempeño en el empleo, o que contengan expresiones claramente difamatorias o lesivas. Así que, de nuevo, el juez está dando un umbral, pone un umbral un poco más alto que meramente la sensación de descontento en el lugar de trabajo. Y, muy importante, dice que las gestiones administrativas legítimas, lo que hace un patrono legítimamente para manejar su negocio, aunque no le guste al empleado, no va a dar paso a una reclamación de violación al derecho a la intimidad. En cuanto al comentario de la gordita, había que decir algo porque ciertamente no se puede ignorar en una decisión como esta. El juez dice, es conducta poco profesional y moralmente censurable. Así que el juez dijo lo que tenía que decir, porque es que uno no se puede quedar callado con alguien que se queja de eso. Pero a la vez dice, no configura una injuria de proporciones constitucionales. O sea que dice, le está diciendo, le da al patrono un slap en la muñeca, eso no se puede hacer, pero lamentablemente no hay un remedio constitucional para esa conducta. Porque de nuevo, si fuera así, aquí que nosotros todos tenemos apodos, a veces a mí me identifican a los empleados por el apodo y nadie sabe cómo se llama. Vivimos del apodo, así que, claro, ese es un apodo que era irrespetuoso, pero muchas veces los apodos que suenan irrespetuosos a la gente los usa a propósito. Así que, pero el juez reconoce, puede ser conducta poco profesional, pero no vamos a estar litigando por eso, es una reclamación constitucional.
En una parte, también en esa decisión, el juez reconoce algo importante, que es cuando una persona está debajo porque no pudo regresar a una licencia protegida, el mero hecho de que esa persona diga, no, es que a mí me estaban violando la intimidad en el lugar de trabajo, eso no va a convertir en injustificado el despido cuando el despido es meramente porque se expiró una licencia protegida. Y eso, pues, para mí, de nuevo, es un punto de vista muy práctico, porque siempre todos los empleados alegan que cuando se van en licencia por un mal gusto en el lugar de trabajo, pues entonces eso es un despido. Pero si después que agotan todo el beneficio de la licencia, los despiden, pues entonces eso es un despido por la situación laboral. Y el juez deslinda ambas cosas, diciendo, no, está bien, la situación laboral la vamos a analizar aparte, pero el despido se rige por el artículo 5A de la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo, que bueno, una vez expiraste tu reserva de empleo, pues ya no hay más derecho a que se reserve el empleo. Y esas son, hay más decisiones reseñadas en el artículo, pero estoy consciente del tiempo, quería compartir con ustedes las más importantes y mis favoritas, ciertamente quería tener la oportunidad de compartirlas con ustedes. Esas en particular, lo que es el caso de Segarra, el caso de GP Industries, de las relaciones sentimentales, no las adulterinas, y el caso del hospital, sí, pero del Festival de la Flor de Bonito son mis favoritos y los uso todos los días. Muchas gracias y buenas tardes.